Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 8 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina En esto creemos de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá. Cuando algunos estudian Hebreos capítulo 4, lo interpretan como que el descanso de Jesucristo vino a sustituir el descanso semanal. Recuerden ustedes que dentro de los 10 mandamientos existe uno, que es el cuarto mandamiento, que dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y dice que ese día de reposo es el séptimo día. La palabra sábado significa reposo, significa descanso. Es decir, que el cuarto mandamiento está ligado al día sábado, a reposar, a descansar el día sábado y dedicarlo al Creador. Cuando algunos estudian, entonces, como decía el capítulo 4 de Hebreos, dicen: esto nos está enseñando que Jesús nos vino a dar ese descanso. Y por lo tanto, Jesús viene a ser ahora el cuarto mandamiento. Que el que entra a Jesús, que el que cree en Jesús, ya no tiene necesidad de guardar el cuarto mandamiento. Y que ahora es algo espiritual. Así lo interpretan. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo, resulta que el capítulo 4 de Hebreos no está eliminando el cuarto mandamiento. Al contrario, lo está afirmando. Pero el propósito principal de ese capítulo, del capítulo 4, es dibujar conceptos paralelos entre la observancia del sábado semanal, que es el descanso semanal por un lado, y el descanso de la tierra prometida a Israel, que viene a ser un tipo del reino eternal de Dios por el otro lado. Si usted lee el capítulo 4, entonces viene comparando el sábado semanal con el reposo en la tierra prometida. De eso viene hablando el capítulo 4. Pero nosotros también lo entendemos que al revisar el capítulo completo, también resulta ser para nosotros un tipo no de entrar a la tierra prometida, como se le dijo a Israel de llegar a la tierra de Canaán, sino es un tipo del reino eternal. Entonces vemos que habla de un descanso del reino de Dios, y eso permanece para entrar en él, a entrar en ese descanso, ya que el reposo no fue alcanzado por aquellos que entraron a la tierra de Canaán. Y eso lo podemos revisar en Hebreos capítulo 4. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí le está hablando a los creyentes cristianos. Parezca que ustedes no lo han alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es decir, se está refiriendo a los antiguos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El verso 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está hablando de Génesis capítulo 2. Y el verso 5 dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El Señor dijo: no entrarán en mi reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Que entren en qué? En el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Por qué no entraron? Por desobediencia. ¿Desobediencia a qué, por cierto? Pues desobediencia a los mandamientos de Dios, y incluyendo el mismo sábado, porque al final los judíos no guardaron el sábado como Dios les había mandado. Entonces así quedó la promesa, y aún queda la promesa válida. Dios prometió que entrarían en su reposo, pero ellos no lo lograron. Los creyentes entran ahora en ese reposo por la fe, según vemos en el verso 3.
Hebreos 4 entonces muestra que la validez del paralelo requiere ambas cosas. Cuando hablamos de paralelo es una cosa, y esto también tiene una simbología, una tipología que representa otra. El reposo semanal, en donde descansamos de nuestras obras, pero nos dedicamos a adorar a Dios, también es un tipo del reposo eternal, donde descansaremos completamente de nuestras obras y adoraremos por toda la eternidad. No hemos llegado todavía a ese reposo. Jesús nos está dando descanso del pecado, de las obras de la carne, y a través del Espíritu Santo somos guiados para que se dé en nosotros el fruto del Espíritu. De ese descanso está hablando, pero el descanso eternal no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque todavía nos enfermamos, todavía morimos, todavía sufrimos. No hemos entrado completamente al reposo, porque Jesús no ha venido y nosotros todavía estamos en carne, sufriendo todavía en carne. Cuando Jesús venga, no habrá más sufrimiento. Ahora, ¿hemos alcanzado el reposo? Sí, es este reposo inicial que tenemos en Cristo Jesús ahora, un descanso, como decía, pero todavía no tenemos el reposo pleno. Entonces, Hebreos 4, como decía, muestra la validez de ambos en el paralelo. La continuación de la observancia del sábado y la continua entrada al descanso del reino prometido por Dios a través de la fe. Si leemos de los versos 7 en adelante, dice, otra vez determina un día. Fíjese usted, otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De qué obras está hablando? ¿De qué reposo está hablando? Pues está hablando del sábado. Que el que entra al sábado descansa de sus obras. ¿Cuáles sus obras? De su trabajo material. Y el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿De qué reposo? Aquí es donde vemos el paralelo. En el verso 9 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y por cierto, la palabra reposo ahí, la palabra que utiliza ahí es sabatismos. Sabatismos. ¿De qué está hablando? De sábado. Por lo tanto, queda un descanso, un sábado para el pueblo de Dios. El verso 9. Y luego el verso 11 ya es el paralelo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ya no está hablando del día, sino que está hablando del reposo eternal. Para que ninguno caiga, dice, en semejante ejemplo de desobediencia. Es ahí donde vemos el paralelo, la necesidad del descanso semanal hoy. Y por supuesto, al creer en Cristo y por la fe en Jesucristo, entonces nosotros tendremos entrada a aquel reposo del reino eternal. La implicación del texto en Hebreos 4 es que el sábado semanal de reposo siempre ha tomado un papel simbólico. Para el cristiano, este significado simbólico se hace muy claro y apreciado. Al observar el sábado, la ley requiere que dejemos nuestras labores rutinarias de la semana tal como lo hizo Dios de las suyas. Y eso es lo que está diciendo ahí. Como mis hermanos creyentes cristianos de otros pensamientos no pueden ver algo que está tan claro ahí. Que Dios reposó de sus obras. ¿De qué viene hablando? Génesis capítulo 2. Está hablando del sábado. Y ahí podemos ver el paralelo. Los dos sábados. El sábado semanal y el otro sábado, pues que es el sábado simbólico, que es el eternal. El cual usted no lo tiene todavía porque Jesús no ha venido y por lo tanto usted no ha sido transformado, usted no ha resucitado. Y la esperanza es entrar en aquel reposo. Pero en lo que aquello llega, el texto no está invalidando el reposo que tenemos actualmente. En el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, en lugar de entenderlo al revés, mejor comprendámoslo como lo dice claramente ahí.
que queda un reposo para el pueblo de Dios. No está diciendo que invalida el sábado semanal, sino al contrario, lo está confirmando y está pidiendo que tengamos fe también para entrar en aquel reposo. ¿Por qué? Porque no es por guardar el sábado que también entramos en aquel reposo. Pues claramente está diciendo que aquellos no alcanzaron el reposo porque aquellos no tenían esa fe. Entonces alguien puede guardar el sábado pero no tiene la fe en Jesucristo, por lo tanto pues no alcanzará aquel reposo, porque la salvación es por gracia a través de Jesucristo. Entonces no estamos viendo tampoco el sábado como una condicionante de salvación, sino que lo estamos viendo como un mandato de Dios que Él está pidiendo que lo hagamos todavía. Que así como Él reposó de sus obras, que también nosotros reposemos de las nuestras una vez por semana, así como lo hizo también Él. Lo mismo es verdad en el Evangelio. Cuando venimos a Cristo para el perdón de pecados y el regalo de la salvación, el Evangelio requiere que dejemos todas nuestras esperanzas de ser salvos por obras y que confiemos en Cristo solamente. Es decir, no somos salvos por obras. Y lo reiteramos porque no quiero, mis hermanos, que malinterpreten que nosotros estamos enseñando que hay que guardar el sábado para ser salvos. No es eso lo que estamos enseñando. Estamos enseñando la necesidad de ser obedientes, de guardar los mandamientos de Dios. Pero obviamente todos fallamos de una u otra manera. Pero una cosa es el fallar de una u otra manera y otra cosa es que decidamos fallar permanentemente. Y cuando digo fallar permanentemente es borrar de los 10 mandamientos el 4º mandamiento, el mandamiento acerca del sábado. Eso es lo que no está correcto. No estamos hablando ya de fallar de manera involuntaria o por situaciones diversas, sino que estamos hablando de hacerlo de manera permanente y constante. Los 10 mandamientos son importantes, son 10, no son 9, mis queridos hermanos. El descanso sabático, entonces, es el día de dar gracias a Dios y es el día de recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es el día en donde nos comunicamos con Él, oramos, adoramos, servimos. Pero yo puedo hacerlo cualquier día, dicen otros, cualquier día, todos los días son de Dios. Sí, pero no todos los días son de descanso, son dos cosas muy diferentes. Pero el domingo es mi día de descanso, sí, pero ese no es el día que Dios mandó, ese es el día que la autoridad civil se lo dio y pues bueno, ese es otro tema que en otra oportunidad lo vamos a hablar. Pero no es el que Dios estableció. Si usted escoge otro día, pues usted lo que está haciendo es descansar, pero no está entrando en el reposo sabático, en el reposo en concordancia con el 4º mandamiento. Yo puedo descansar cualquier día de la semana, puedo descansar todos los días, pero eso no significa que estoy reposando como dicen las escrituras. Recuerde usted que el que hable conforme a las escrituras. Ese es el mandamiento que hay. Así que el 7º día sábado se convierte en un recordatorio semanal del Evangelio por el cual somos salvos para vida eterna. Y de seguro alguno de mis hermanos que tiene un pensamiento diferente, pues verá esto de una manera para juzgar, ¿sabe? Porque yo esto lo envío estos videos también a estos estudios a muchas personas. Y hay algunos que han recibido muchos de mis estudios, pero cuando lleguen estos temas, inmediatamente me mandan a decir, ya no quiero recibir más temas, ya no quiero recibir más mensajes suyos. Y así yo respeto eso y ya no les mando nada más. Pero no se ofenda por esto. Este estudio bíblico, si usted no está de acuerdo, pues simplemente siga como está. Yo no soy su juez, es Dios el juez. Mi papel es enseñar las escrituras, porque aunque todos vengan repitiendo, no, que eso era los judíos, no, que ahora es espiritual, no, que la gente lo diga es una cosa, pero que lo demuestre con las escrituras, porque Hebreos 4 lo entienden al revés, como si Dios está diciendo que el reposo es espiritual, y Hebreos 4 no está diciendo eso. Hebreos 4 está hablando de 2 clases de reposos, el reposo semanal y está hablando del reposo eternal. Son 2 cosas muy diferentes. El reposo semanal dice que todavía queda, y el reposo eternal, pues bueno, ese lo recibiremos algún día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estudiar con ustedes. Paz a vosotros.